Hola, espero que estés muy bien. Mi nombre es Carla Ilavaca Jara. Soy periodista de profesión, entrenadora de oratoria, presidenta de Chile en la Federación Internacional de Mujeres Conferencistas, miembro de Toastmasters Internacional y voy a ser la persona a quien ustedes le voy a dar esta charla de 5 imprescindibles al momento de dar una entrevista virtual. ¿Por qué es importante esto? Y antes que todo, debo agradecer a las personas que hacen posible este momento con ustedes. Primero quiero agradecer a mercadooficinas.cl, quienes gracias a ellos y está patrocinado este espacio, podemos estar hoy día juntos escuchando esta interesante charla. Y también está auspiciada por Digitador Ergonomic, empresa que tiene más de 21 años de experiencia para mejorar la salud y calidad de vida, ofreciendo soluciones ergonómicas prácticas para todos los ambientes, las industrias, oficinas, comercio y home office. Puedes conocer más de ellos en www.digitador.cl. Gracias a ellos estamos hoy día con ustedes. Quiero comenzar diciendo que dentro de todo, más del 80% de las personas a quienes se les ha encomendado la tarea de dar una presentación, tener una entrevista virtual o incluso postular a un nuevo trabajo, sienten que les van a sudar las manos, que se colocan nerviosos, que sienten que se les va a olvidar todo lo que están diciendo o simplemente ¿por qué a mí? Y claramente eso es muy normal, es algo que nos pasa a todos, absolutamente a todos. Y la gracia de la oratoria y la gracia de la comunicación en general es que nosotros podamos vencer este miedo y traspasar esa barrera y que pase a ser algo entretenido, algo que uno le gusta hacer, algo que uno le encante. Entonces, como les digo, más del 80% de las personas sienten esto, es algo normal. Y para eso, para poder resolver este tema del miedo o de este temor al momento de hablar en público, podemos perfectamente decir 5 tips, que es lo que habíamos hablado al principio y por qué se llama esta charla también así. Dentro de todo, lo primero que nosotros tenemos que hablar es de la respiración. Ustedes me dirán, pero ¿por qué la respiración? Nosotros todos respiramos, es algo normal en nuestra vida, estamos acostumbrados a respirar. Efectivamente, es algo que está orgánicamente interno dentro de nuestro cuerpo humano. Si no, no estaríamos en este plano. Pero es importante recordar la forma de respirar. La respiración más orgánica dentro de todo lo que uno trabaja es la respiración diafragmática. La respiración diafragmática tiene que ver con la parte baja del estómago, entre el ombligo y la parte más inferior. Entonces, todo eso hay que imaginarse que uno tiene un globo y ese globo uno al respirar lo infla, saca hacia afuera, todo lo contrario que nos dicen en la vida normal. Entonces, saca hacia afuera así y bota. Esa es la respiración correcta. Obviamente no tan exagerado como lo estoy haciendo yo. Si usted va a estar en una entrevista, va a estar... Obviamente se va a hiperventilar, no va a ser la mejor respuesta, va a estar concentrado en eso en vez de lo otro. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo más orgánico? Que usted, antes de acostarse, por ejemplo, se acueste en la cama y empiece a hacer este tipo de ejercicios. Respirar lentamente, y ahí orgánicamente el cuerpo se da. Si alguno de ustedes tiene hijos o hijas, puede ver la respiración de los niños. Los niños tienen una respiración diafragmática maravillosa y también pueden hacerlo mientras los hacen dormir, verles el estómago suavemente y ver cómo se va levantando el diafragma o esta sensación de estar inflando un globo. Y además, la respiración diafragmática, la gracia que tiene es que nos va a permitir conectarnos con nosotros mismos, va a permitir estar en una conexión correcta de lo que nosotros queremos decir, hacer o implementar. Por lo tanto, esa es una forma. La otra forma, si ustedes están ya a punto de la reunión, antes de la entrevista, antes del momento en el que tienen que presentar, colocan los 2 pies en la tierra o en el suelo y hacen esta respiración. Si ustedes sienten mucho nervio antes de, cuando le están haciendo una pregunta, que ustedes tienen que pensar un poco antes de responder, lentamente.
Así el cerebro se oxigena también y nos permite a nosotros poder articular mejor la respuesta que queramos hacer. Además es importante, es fundamental la respiración, porque nos permite hacer las pausas correctas en el momento preciso, que lo vamos a ver un poquitito después. Entonces, la primera es la respiración. La segunda es la relajación. Y la relajación también es fundamental y va muy, muy de la mano con la respiración. Si nosotros respiramos muy acelerado, además de hiperventilarnos y que nos podemos desmayar, claramente no nos va a relajar, no nos va a mantener relajados en el momento. Es como cuando uno viene de hacer ejercicio. Si usted viene corriendo, viene atrasado a la entrevista y le toca hacer la conexión, se está conectando y todo el día está respirando y no sé qué, no alcanza a sentarse, a relajar antes de, lo más probable es que se ponga más nervioso o nerviosa al momento de hacer la entrevista. Entonces, es fundamental darnos unos momentos antes de. Si va a tener una entrevista a las 10 de la mañana, no salga a correr a las 8. Puede que se atrase, puede que pase cualquier cosa que nos impida el momento de relajación previo a la entrevista. Entonces, la relajación, una forma de relajarse también antes de la entrevista, obviamente con cámara apagada, o ojalá 10 minutos antes de la entrevista o 5 minutos antes de la entrevista, es colocar los pies en la tierra también y a empezar a apretar fuerte, lo más fuerte que pueda, mientras respira, por supuesto. Y cuando va a ser la expiración final, que es suelta. Entonces, aprieta, 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 aprieta. Lo mismo con el otro pie. Y así sucesivamente con todas las partes del cuerpo. Eso nos va a permitir a nosotros también poder trabajar cada una de las sensaciones que uno va teniendo. Si usted tiene una parte del cuerpo demasiado tensa antes de la entrevista, haga una expiración fuerte. Entonces así toda esa tensión se va a ir con ese resoplido, se podría decir. Esto lo aprendí de un gran profesor que tuve hace un par de semanas que nos enseñó estas técnicas maravillosas de relajación y es fundamental para poder conectarse, como les digo yo, con uno mismo también. Y cada parte del cuerpo, usted ahí va conectándose con ella y haciendo toda esta sensación de darse cuenta, sentirlo, a pesar de apretar y después soltar, sentirlo, sentirse. Eso es importantísimo. Más allá de las respuestas que usted dé, más allá de saber o no saber la respuesta precisa, correcta, es importante que usted esté tranquilo o tranquila, porque eso es lo que le va a dar más seguridad al momento de dar la respuesta. Entonces ya pasamos dos, la relajación, la respiración, que son unidas finalmente. Y lo otro es que si usted desea empezar a practicar esto de la relajación, la respiración más orgánica, puede, por supuesto, comenzar a trabajar el deporte. Si es que usted no es muy asiduo al deporte, hacer algún hobby, puzzle, tejer, bordar, hacer tai chi. En YouTube hay millones de clases de pilates, relajación, meditación, o solamente sentarse y desconectarse un poco de toda esta hiperconectividad que tenemos de repente. Estamos con el teléfono, con el computador, las preocupaciones, la familia, si uno tiene hijos, los hijos, si no tiene hijos, la familia igual, los padres, los hermanos, los tíos, la vida. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que darse un pequeño momento para nosotros. Y así vamos a empezar a trabajar también lo que es la respiración más orgánica en relación a nosotros mismos. Entonces, además de eso, además de la respiración y la relajación, ¿qué les recomendaría yo? Si usted va a una entrevista a un trabajo nuevo en una empresa que no conoce mucho, leer acerca de la empresa, ingresar a su página web, ingresar a sus redes sociales, ver quiénes son más o menos, qué es lo que buscan, cuál es el tipo de gente que trabaja. Me refiero a si se visten con corbata, si no, si son más relajados, todo. En el fondo, empezar a hacer un análisis un poquito más en profundidad de lo que es la empresa o el lugar al cual usted va a hacer la entrevista o va a ser entrevistado. Porque eso le va a dar también un poquitito más de seguridad al momento de poder responder, porque usted ya va a tener un conocimiento de cómo funciona la empresa. Por lo tanto, ellos van a agradecer también esa forma de trabajar.
El tercer tip que yo les podría dar, que son muchos dentro de, pero el tercero que les podría dar, es el tema de la voz. Uno tiene que trabajar su voz. ¿Cómo uno trabaja la voz? Uno no puede llegar a una entrevista hablando así, si no toda la vida hablas así, porque uno, la respiración va a ser distinta, no va a estar tan relajado al tratar de mantener esta voz más entonada o más así. Entonces, hay que hablar con un tono medio y el tono natural que uno habla. Sí, la respuesta o las respuestas al momento de usted contestar deberían ser hacia abajo. ¿A qué me refiero hacia abajo? Que, por ejemplo, si a usted le preguntan, dime 3 cualidades y 3 defectos, por ejemplo, y usted dice como cualidad, soy responsable, esa entonación es como una forma de pregunta y demuestra inseguridad. Entonces, usted tiene que decir, soy responsable. ¿Me entiende? Esa es la diferencia. Una pequeña modificación en el tono de voz y en la forma de hablar hace que usted también pueda conseguir o no conseguir ese trabajo. También es importante no hablar mucho con modismos y no hablar mucho tampoco con, bueno, groserías, por supuesto, nada, ojalá nada, y modismos. Nosotros los chilenos tendemos a hablar muy rápido, punto uno, y hay que tratar de hablar un poco más lento en caso de que sean multinacionales o empresas en las cuales usted tenga que tratar con gente extranjera. Y lo otro son los modismos. Nosotros también tendemos, bueno, todos los países tienen modismos. Nosotros tenemos el cachai, el po, muy instaurado. Entonces, lo ideal es en el momento en que usted vaya a decir cachai, se muerda la lengua mentalmente, por supuesto, no en forma real, y una pausa. Respiración. Ahí. ¿Ya? Entonces, esas son 3 cosas o 2, son cosas que tienen relación con la voz también y que también tienen que ver con la respiración. Si uno está agitado, porque viene, por ejemplo, atrasado o tarde, va a llegar todo así, y como, ¿quieres un vaso de agua? ¿Por qué? Porque uno se nota cuando está agitado, está más colorado, además viene más nervioso, viene con todos los nervios y las ganas de poder entregar una buena entrevista. Y entonces hay que siempre salga antes de su casa. Si sabe que se demora media hora, salga 40, 50 minutos antes en caso de cualquier cosa, para siempre llegar un poco antes al momento de la entrevista. Uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Y también eso influye en la respiración, la relajación y la voz. Imagínese, el metro se corta la luz, o si usted anda en auto, se queda sin benzina, se le pincha una rueda. O sea, los imponderables pasan en cualquier momento y uno tiene que estar más o menos seguro de eso. ¿Por qué les digo este tipo de cosas? Porque también en entrevistas virtuales usted puede que se corte la luz y no tenga internet en su computador. Entonces tiene una presentación en el computador y no la puede mostrar. ¿Qué va a hacer? No puede suspender, tiene que hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hace? Conectando desde el celular, siempre manteniendo la calma, siempre manteniendo la respiración, la sonrisa, la naturalidad. Por supuesto, estas cosas pasan. A mí me ha pasado que he estado en vivos y se cortan, no me escuchan bien. Yo no vivo en un lugar de la ciudad, entonces mi internet de repente falla. ¿Y qué hago? ¿O qué se hace? Se sonríe, se dice, oh, son cosas que pasan en vivo, sigamos. ¿En qué estaba? ¿En qué me quedé? Ese tipo de cosas. Es importante eso, tener clarísimo que estas cosas pueden pasar. Y al ponerse nervioso, lo único que uno hace es mentalmente una bola de nieve. Ay, es que no voy a quedar, es que no sé qué, es que no, y empieza todo nuestra mente finalmente a jugarnos malas pasadas. Y estos tips que yo les estoy dando es que les pueden servir precisamente para poder bloquear todas estas malas energías que nos tira la mente de repente y convertirlas en energías neutras o energías positivas. Entonces, la respiración, la relajación, la voz. ¿Cómo podemos encontrar nuestro tono medio de voz? Haciendo, por ejemplo, los pollitos dicen pío, pío, pío,
Los pollitos dicen pío, 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 lo más alto posible que pueden llegar y lo más bajo posible que puedan llegar. Y cuando usted se sienta cómodo o cómoda con ese tono y siente que es un tono calmado, en el cual usted puede respirar tranquilamente y puede conversar tranquilamente, ese es su tono de voz medio. Y también es importante el tema de la rapidez. ¿Cómo nosotros que hablamos rápido, que ya lo dije hace un momento, hablamos muy rápido, más cuando estamos nerviosos? Entonces, ¿qué podemos hacer? Leer en voz alta. Como cuando hacíamos estas disertaciones en el colegio o las lecturas que nos hacían cuando estábamos en el colegio básico, que nos hacían adelante, pararnos adelante y leer, ¿cierto? O desde el pupitre, desde la banca. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Leer el texto que usted quiera. Si quiere leerse un cómic, si quiere leer un libro, las noticias, una página web, algún artículo, algún paper que le interese, la misma historia de la empresa que ustedes quieren postular a trabajar, también lo pueden hacer. ¿Qué hacen? Leer. Leer muy lentamente, casi como si estuvieran tratando de hacer dormir a alguien. ¿Por qué? Porque en el momento de los nervios, como uno inevitablemente se acelera porque quiere que termine a veces muy rápido la situación incómoda, aún así no va a ser tan rápido como si no lo hubiesen practicado lento. Entonces, pueden hablar muy lento. Si a usted le hacen presentarse, tenga un discurso preparado. Prepárese, párese frente al espejo y hable de usted. Hola, me llamo tanto, tengo tantos años, trabajé tanto tiempo en tal empresa, estudié esto porque me gusta o porque me gustaba tal y tal cosa, tengo tantos hijos, estoy casado, soltero, separado, viudo, ahí ustedes buscan su historia de vida contando lo que ustedes quieren contar, por supuesto, y lo van practicando y se ven en el espejo, mírense en el espejo y sonrían, hagan como si estuvieran frente a la persona que los está entrevistando. Entonces, en el momento que les vaya a tocar efectivamente la presentación, decimos, ay, cuéntame de ti. Ah, yo me llamo tanto, o mi nombre es tanto, tanto. Y ahí dan el discurso, obviamente no aprendido de memoria, porque es su vida, por supuesto, y va a poder serles mucho más fácil. Y otra técnica también para que los nervios, la respiración y todo esto les funcione de forma correcta es practicar antes. Así como practican su presentación, háganse todas las preguntas que ustedes estimen convenientes. Todo lo que ustedes sienten que les pueden preguntar o piensan que les pueden preguntar. Desde qué conoces tú de la empresa hasta, no sé, 3 cualidades, tres cosas que sientes tú que tienes que mejorar, todo. Si tienes vehículos, si estás dispuesto a trabajar bajo presión, todo lo que a ustedes se les puede ocurrir que les pueden preguntar, que les hayan preguntado en otra empresa y que ustedes sientan que les pueden hacer. Entonces, si ustedes la responden, eventualmente van a estar más tranquilos al momento de hacer esta presentación o esta entrevista, porque ya van a tener la respuesta dentro de su cabeza, solamente tienen que sonreír y responder. Lo otro, además, ojalá las respuestas no sean ni muy valóricas, yo creo, yo pienso, todo eso, lo ideal es evitar ese tipo de inicios de respuesta y también, obviamente, evitar el poder, o sea, mirar hacia abajo, hacia arriba está bien, es algo normal que hacemos todos, pero cuando vayan a responder, mirar a la cámara, mirar a la persona a la cámara y responderle directamente a él o ella, aunque no esté presente, no sea presencial, va a estar mirando y va a estar diciendo, ah, me está hablando a mí. Si yo estoy mirando hacia abajo o hacia los lados para responder o hacia arriba, la persona no se va a conectar conmigo. Y en el tema digital es fundamental la conexión con nosotros mismos y con el otro también. Entonces, mirar a la cámara siempre, sonreír, la naturalidad, obviamente no es si se me chispoteó ni nada de esas cosas, obviamente cuidando el lenguaje, cuidando los modismos, cuidando las muletillas, si usted siente que viene un
un bueno, un y, a, todo ese tipo de cosas, porque es algo curioso. Yo me he dado cuenta que en español nosotros decimos cuando estamos pensando la respuesta. En cambio, las personas que no son chilenas, que son extranjeras, principalmente de lenguas inglesas o francesas, dicen no sé si, bueno, ahí fíjense ustedes más o menos, si tienen alguna entrevista, fíjense cómo responden algunas personas que para nosotros es para ellos es el a. Y tratar de evitarlo también. En el momento en que ustedes sienten que vean en la muletilla o van a decir el pausa. Respiración, pausa. La nunca bien ponderada pausa. Es muy, muy importante las pausas, porque generan un poco de misterio, nos permiten a nosotros respirar y también permiten al otro esperar la respuesta, pensar la respuesta que viene. Si ustedes creen o esperan algo, dígame 3 cualidades, por poner algo, por un ejemplo. Usted piensa, no tan largo, por supuesto, tampoco es la idea que dure 5 minutos, pero qué interesante pregunta. Uno siempre, y ahí uno puede dar una respuesta, por supuesto, lo que ustedes quieran o estimen conveniente responder, que es positivo o negativo. Y también es importante el volumen. Si uno llega muy pila, energético, ¿no? Y la persona que lo está entrevistando es más calmado, lo más probable es que diga, no es el momento para esto. Si uno llega muy calmado, muy así, sí, estoy súper contento de postular aquí, estoy súper emocionado, es como, tampoco tiene coherencia lo que estás diciendo con cómo lo estás mostrando. Lo ideal es mantener una energía media, ni muy, ni tampoco, porque uno tiene que tener una conexión con el otro también a través de las energías que está mostrando. Cuando uno de repente llega demasiado energético, demuestra un poco de ansiedad, y esa ansiedad puede ser contraproducente al momento de una entrevista. Entonces trata de, obviamente, ahí la energía tenerla en un término medio. ¿Cómo estás? Contento, emocionado. No digan ansioso. Contento, emocionado, tranquilo. ¿Ya? Y los ademanes, como les decía yo, es importante el tema de los ademanes o las manos. ¿Cómo movemos las manos? ¿Qué hacemos con las manos al momento de hacer una entrevista? Por supuesto, también es importante. ¿Por qué es importante? Porque las manos nos ayudan a nosotros a enfatizar, a enumerar, a indicar, a decir, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque a veces uno dice, no, es que hice esto, es como el aleteo, así como, no, mucho, mucho. No, lo justo. Si a usted le preguntan 3 cualidades, 3 cualidades. La primera, la segunda, la tercera. Punto. Si usted no sabe qué hacer de repente con las manos porque siente que está mucho en el regazo, en los muslos. ¿Ya? Hoy estoy teniendo una muletilla del ya, ¿eh? Me di cuenta. Y, por supuesto, los ademanes también es importante hacerlo desde la abertura y no cerrados. Si usted viene a una entrevista de trabajo y está así, uno puede que tenga frío, es cierto, y otro es que está muy cerrado frente a la situación y a la resolución de los problemas. Entonces, lo ideal es siempre una abertura. Tampoco es que esté todo el rato así, por supuesto, pero sí, si va a responder, siempre cosas abiertas. Si tiene cómo hacer las manos, tampoco hacerse así, porque si bien muchos lo hacemos muchas veces cuando tenemos frío, en el fondo es para calentarse un poco las manos, lo ideal es no moverlo así porque también demuestra un poco de que estoy perdido, de que no sé, de que estoy inseguro. Lo mismo con el lápiz, por ejemplo, lo mismo con el mover la pierna. Yo no sé moverlo porque no tengo eso, pero hay mucha gente que mueve las piernas y está así y se nota. Todo se ve. En la comunicación todo comunica. Las manos, los ojos, la sonrisa, la boca, los labios, la lengua,
las cejas, todo comunica. Y por eso es importante hacerlo en el momento preciso, para enfatizar ciertas cosas, para marcar ciertas cosas. No hacer así, porque si este está desafiando, es un indicador de desafío a que hagas esto. Si vas a hacer el dedo índice, hazlo hacia arriba, pensando, llamando, siempre hacer un llamado a través de los brazos abiertos, palmas abiertas, no hacia abajo, hacia los lados o hacia arriba. ¿Ya? Lo ideal tampoco es pegarse como si uno estuviera haciendo así, por lo mismo lo ideal es estar como estoy yo, un poquitito más abajo la cámara, con un poco de aire hacia arriba, aire hacia los lados. Aire se llama el espacio que hay entre tu cabeza y la cámara, y, o sea, el fin de la cámara, y este espacio hacia los lados y hacia abajo. Lo ideal es tenerlo levemente hacia un poquitito más hacia abajo, o sea que se vea el tórax y uno pueda estar haciendo estos movimientos sin parecer un títere. Entonces los ademanes son importantes. Practíquenlo, aunque sea frente al espejo, practíquenlo, mires al espejo y empiece. Mi nombre es tanto, tengo tantos años, tengo tantos hijos, la verdad no tengo hijos, pero tengo un perro, tengo un gato a quien amo con locura, no sé, es mi familia, mis hijos. Lo que ustedes quieran, pero practíquenlo, porque va a ser mucho más natural. Es importante que actualmente estamos tan hiperconectados que la naturalidad es lo más importante. La naturalidad en todos sentidos. Si ustedes están hablando y se cruza alguien, obviamente uno queda ahí de repente medio petrificado y es como, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? No, pide disculpas, ¿sabe qué? Deme, por favor, un segundo, apagas la cámara, el micrófono, hablas con la persona y le dices, ¿sabes qué? Necesito que te vayas porque estoy en una entrevista. Lo ideal, por supuesto, es tener un espacio propio, en silencio, en el cual tú puedas estar calmado, calmada al momento de una entrevista. Si es que no se puede o pasa algo, por supuesto se piden las disculpas y se sigue la entrevista normalmente. Y puedes decir, son cosas que pasan, esto del teletrabajo muchas veces nos involucra con la familia y con la vida. Lamento si alguien se molestó o se sintió un poco incómodo, no va a volver a suceder. Y sería. Y lo más probable es que la gente te diga, no te preocupes, a mí también me ha pasado. A mucha gente le ha pasado, a especialistas que de hecho muestran memes que ellos están hablando todos serios con corbata y entran los hijos a hablarle. Entonces, nosotros lamentablemente con esto de la pandemia, para muchos hemos abierto las puertas de nuestras casas cuando no las abríamos antes, íbamos a una oficina a trabajar. Entonces ahora, como estamos desde nuestras casas, desde nuestros espacios propios, hay que tratar de cuidarlos, por supuesto, pero si pasan, también es algo natural, es mi casa, no puedo evitarlo. Sí, obviamente tratar de hacerlo, si no se puede, pedir las disculpas respectivas, nada más. Y por supuesto, y finalmente, bueno, entonces ya pasamos 4 para hacer un recuento. Relajación, respiración, voz, manos o ademanes. Y la última, y no menor, es la apariencia. Yo sé que muchos de nosotros nos dicen, ay, pero es que a mí no me deberían discriminar. No estoy hablando de eso. La apariencia tiene que ver con otra cosa. Cuando uno está ante una entrevista de trabajo, puede ser, y es importante, tener un fondo como el mío, que es un fondo blanco, café, verde, azul, amarillo, del color que ustedes quieran, liso. Generalmente el blanco, el beige, colores que sean más o menos suaves, como para que tengamos todo claro. Si van a tener una pantalla verde porque no tienen este espacio y está muy, muy lleno de cosas, no coloquen fondos de pantalla en el espacio, ni en la playa, ni nada que se mueva, ni ninguna de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es distractor. ¿Por qué se piden fondos blancos o fondos lisos? Porque si uno tiene muchas cosas atrás, empieza a distraer al que está al otro lado de la pantalla y empieza a mirar y dice, ah, mira, tiene un libro, qué interesante, yo también lo leí, ay, ¿dónde habrá quedado? Y empieza a pasarse películas de cosas que para uno no son los importantes, sino que importante es el mensaje que estoy entregando. Entonces lo ideal es fondos que no distraigan, una foto, por supuesto, algo pequeño, una planta,
algo que no sea tan disruptivo. Pero estas cosas como fondos muy en movimiento hacen que se distraigan. Y la gente empieza a ver qué es lo que pasa. ¿Quién está en la foto? Y se empiezan a pensar, ¿será la mamá, la abuela, la tía? Sí. Entonces, a veces no es tan conveniente. Y lo otro también es importante, el espacio donde usted está. La silla es importante. La silla no debe tener ruedas, ¿ya? Tiene que ser una silla, en lo ideal, tiene que ser una silla de 4 patas. Yo sé que las sillas tienen 4 patas, pero tienen que no tener ruedas ni nada, que sean fijas. Porque cuando uno tiene una silla con rueditas, se empieza a mover así, se empieza a mover así, y hace todo estos gestos de nervios también, porque los nervios a veces nos ganan y nosotros empezamos, es algo inevitable, también es algo como al ser humano del vaivén, empieza con un vaivén, ya sea para los lados, o empieza a jugar, es algo para nosotros controlarnos, porque muchas veces las entrevistas están fuera de nuestro control. Por lo tanto, alguna forma de control es moverse. No hay que moverse. Más allá de los ademanes, no hay que moverse, porque es un distractor y demuestra inseguridad, demuestra nervios, demuestra susto, pánico o lo que ustedes quieran llamar. Sillas fijas. Fondos lisos. Y ahora nos vamos a nosotros. Lo ideal es no utilizar ningún elemento que nos pueda distraer, en el sentido de las mujeres, mucho collar, muchas cosas que, por ejemplo, yo que tengo el pelo largo, si yo me enredo de repente con el collar, voy a tirar el pelo para atrás y se va a ir el collar, va a sonar, va a ser incómodo un momento en el que, ay, que no estoy cómodo. Tiene que vestirse cómodo, pero acorde al lugar donde usted está postulando también. Nosotros sabemos que en muchos de los lugares la gente les pide corbata, camisa, chaqueta, un terno, un pantalón de vestir y zapatos, por supuesto, de vestir. Hay empresas que no. Hay empresas que ya no tienen ese código o que tienen un código así de lunes a jueves y el viernes el jeans day o el día de la ropa de color, como le decíamos antes. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos el estilo, por eso es importante averiguar cómo es la empresa. Hay empresas que no, que el dress code o la forma de vestir es una polera. Tampoco uno va a utilizar una polera que utiliza para, no sé, para dormir o para pintar o para maestrear en los fines de semana. Obviamente tiene que, si va a ser una polera, búsquese una polera bonita, cómprese ropa que esté acorde a los colores que a ustedes le vengan. A veces ustedes pueden sentir que el rojo le viene bien, que el azul le viene bien, entonces ustedes se visten de los colores que estime convenientes de acuerdo a eso, que se sienta cómodo, que no le quede muy apretado, que no le quede muy suelto. Los hombres, lo ideal, evitar camisas a rayas, porque las rayas distorsionan la imagen, entonces la gente va a empezar a mirar las rayas de la camisa cómo se mueven y no en el mensaje. Lo mismo pasa con las corbatas. Si usted va a postular a algún lugar en el que se exija corbata, utilice corbatas lisas o con líneas muy separadas una de la otra, no muy juntas, porque también distrae, se mueve. Si tiene algún monito, la gente se va a empezar a fijar en el monito y no en su mensaje. Las mujeres, obviamente lo ideal es usar aros pequeños o, en mi caso que yo estoy usando esto, no usar aros porque se pueden enredar, nada que se enrede, nada que enturbie cómo usted está o lo que usted quiere decir. Aros, o sea, anillos, puede utilizarlos, por supuesto, siempre que no sean para usted un elemento que pueda servir para poder distraerlas. En el caso sentido, para los hombres igual se utilizan anillos de matrimonio, por supuesto, que ustedes lo muevan, porque se nota cuando ustedes están moviendo el anillo, porque están pensando o porque se están poniendo seguros en un momento en que necesitan control. Entonces, no utilizar anillos si es que los van a utilizar para eso. No utilizar pulseras, o sea, puede utilizar pulseras siempre y cuando las pulseras no le entorpezcan lo que usted quiere decir. Si usted nunca utiliza pulseras y se puso pulseras ese día para poder tener una entrevista y sentirse más cómoda,
y la pulsera se le enreda en la blusa, o se le enreda en esto, o se pasa justo el pelo y se le enreda la pulsera en el pelo, uno se coloca nervioso, se coloca colorado, ahí empieza todo de nuevo. Entonces lo ideal es evitar todo eso y que la comunicación, que las entrevistas, que este espacio en el cual es tan fundamental para muchos de nosotros, que es el momento en que van a decidir si nos contratan o no nos contratan, sea un momento agradable y no un momento incómodo en el que no quieres estar nunca más, que te va a doler el estómago, que no quieres hacerlo nunca más en la vida, sino que todo lo contrario, sino seguir trabajando para lograr mejores puestos de trabajo, que eventualmente siempre va a ser con una entrevista. Entonces tenemos estos 5 elementos o 5 tips que yo les puedo recomendar, les di algunos más por supuesto, que son importantes al momento de una entrevista virtual. Relajación, respiración, voz, manos o ademanes y apariencia o cómo uno se viste. Yo no les voy a decir, porque no es mi expertise, qué colores le van a venir a usted o no. Y uno tiene que ir con uno y va como uno se siente. Pero por lo mismo es importante que usted se sienta cómodo, seguro y tranquilo con la ropa que elija. Si eventualmente le toca hacer una entrevista presencial, ya que estamos volviendo a las fases en las cuales ya se están haciendo cosas presenciales, es importante que si van a utilizar algún tipo de zapato, amánselos, como decían antiguamente las mamás y las abuelas. Amánselos, ocúpelos, úselos, camine con ellos, muévase con ellos, corra, quisiera decir, con ellos si es que viene atrasado, por ejemplo, al metro o a la micro o al auto o lo que sea. Utilícelos. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que usted esté caminando y son zapatos de suela y se resbala y se cae, por ejemplo. Entonces ahí viene todo de nuevo, los nervios y todo eso, porque lo vieron en una situación incómoda o la vieron en una situación incómoda. Mujeres también, si utilizan zapatos o se compran zapatos específicamente para las entrevistas, utilícelo antes, amánselo, véanlo. A veces los zapatos de las mujeres causan daños en los talones, entonces lo importante es no evitar toda incomodidad al momento preciso de la entrevista. Son esos 5 tips, y les di algunos más para que puedan estar claros, por supuesto, con este tema. Les quiero agradecer que hayan estado hoy día conmigo. Les quiero agradecer también a mercadooficinas.cl por este espacio, por darme la oportunidad de estar con ustedes hoy día, y también al auspicio de Digitador Ergonomics, empresa que tiene más de 21 años de experiencia para mejorar la salud y la calidad de vida, ofreciendo soluciones ergonómicas prácticas para todos los ambientes, como las industrias, oficinas, comercio y home office. Pueden encontrar más información en www.digitador.cl y también en mercados.oficinas o mercadooficinas.cl. Ahí está, mercadooficinas.cl. Me despido por hoy. Mi nombre es Carla Ilava Cajara, periodista de profesión y, por supuesto, socia de El Placer de Comunicar, porque el comunicar debe dejar de ser un dolor y convertirse en un placer. Les deseo la mejor de las suertes en todo lo que ustedes emprendan. Un beso y un abrazo caluroso. Chao, chao.